Bueno, mi nombre es Angelina Vela, y trabajo en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria de Córdoba. Como mi nombre indica, yo variedad tradicional de España no lo soy, pero sí soy mediterránea como el olivo. Soy de Albania, llevo muchos años aquí y ya después de tanto tiempo ya puedo ser albañola. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar del olivo, la razón por la que vine a este país y la razón que nos une a tantos países y a tantas civilizaciones en la cuenca mediterránea. Mi charla, como habrán oído, tratará de la biodiversidad del olivar, su pasado, su presente y su futuro. La primera pregunta que nos hacemos todos, más en esta jornada: ¿cuántas variedades de olivo hay en el mundo? Normalmente en los estudios no se ponen de acuerdo, hay varias referencias bibliográficas que hablan más de 2000, pero catalogadas, conocidas, estudiadas, como diríamos, como Dios manda, se conocen 1200 variedades de la cuenca mediterránea, lo cual es una suerte, hablando sobre todo de lo que estamos diciendo, que la biodiversidad está en peligro. En olivo, afortunadamente, contamos con un gran número de variedades, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, como lo voy a comentar. Esas variedades de olivo son muy antiguas. Ya en libros antiguos de Columela se hablaba de variedades de olivo. Y también en yacimientos arqueológicos de Jaén y de Málaga se han encontrado huesos de aceituna quemados que se parecen a dos variedades andaluzas de bastante interés, como es la hojiblanca y la lechín de Granada. Bueno, ¿de dónde viene el olivo? Aquí estamos hablando de semillas. El olivo se originó o tiene su inicio en el Mediterráneo oriental, en la zona de Levante, donde se piensa que empezó hace alrededor de 6000 años. Y se empezó con la selección de acebuches, que son plantas de semilla. Posiblemente los agricultores de esa zona se fijaban en el tamaño de fruto, acebuches que tenían el fruto un poco más grande, en el rendimiento, en el vigor, y los seleccionaban. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que si lo propagan vegetativamente, si injertaban o hacían esquejes, era mucho más fácil. Una vez que conseguían propagar vegetativamente, volvían a cruzar estas variedades entre sí o con otros acebuches. Y así se generaron varias variedades, muchas variedades de olivo durante generaciones de agricultores. Desde el Mediterráneo oriental, donde se empezó de estos bosques de acebuche y se pasó a bosques de variedades, el olivo se fue distribuyendo por ambas orillas, a través de diferentes civilizaciones como la fenicia, la griega, la romana y, por qué no, incluso los árabes, que aquí estuvieron durante muchos siglos. En ese tiempo no solo se distribuía el material, que, como he dicho, se ayudaba a través de los esquejes o de los injertos, pero también el conocimiento, el know-how. Los agricultores aprendían de sus vecinos, del de al lado, cómo cultivar y cómo seleccionar. Entonces, en cada país, en cada zona olivarera también se seguía seleccionando. Todo esto ha originado esa gran diversidad de olivo que he hablado antes. Normalmente, tradicionalmente, por esa misma razón, la variedad de olivo se encontraban alrededor de su zona de origen. O sea, todos sabemos que en un pueblo es típico la variedad negrilla de Arjona, en otro pueblo es típica la variedad picual o marteño, en otro pueblo. Esa misma situación andaluza se daba en todo el país y en todas las zonas olivareras. Una vez que seleccionaban y que tenían una variedad, lo siguiente que ha pasado también, porque es una actividad muy humana, era denominar. A la gente, a los humanos, nos gusta poner nombres, denominar, y las variedades de olivo no son una excepción. Se solían denominar o por el tamaño de fruto, recordamos todos que estamos en el aljarafe sevillano, la gordal, por la forma, como en el caso de la manzanilla, por el color, como en el caso de hojiblanca o negrillo en el caso de fruto, y también probablemente también por toponomías, por el origen o por lo que se consideraba como el origen de las variedades. Todo esto lo que ha hecho es que normalmente con
el mismo nombre se han denominado variedades distintas o al contrario, se han dado nombres diferentes a la misma variedad, lo que se conoce como sinonimias. Nosotros cuando hicimos un estudio hace poco en nuestra colección mundial de variedades de olivo, nos dimos cuenta que había una variedad de la zona de Aragón y de Mallorca que se llamaba cirujal y que sin embargo era igual que muchísima variedad del Mediterráneo, empezando por Siria, pasando por toda la costa turca, por Grecia, por Albania, por Italia, hasta llegar a España. En todos esos sitios esta variedad de olivo recibía nombres distintos. Y esto es lo que os he comentado, causa ese fenómeno que nosotros le llamamos presencia de sinonimia. Repito, se denominaban con nombres diferentes a la misma variedad. Lo mismo pasa con nuestras variedades. Por ejemplo, la gordal sevillana está conocida en Turquía con otros dos nombres como Tavşan Yüreği y Teslia Yaprak. En Italia la conocen como Santa Caterina o Bella di España, en Francia la conocen como Beauvais o en Argelia la conocen como Gros du Hama. Toda esta situación y el caso contrario, como con el mismo nombre genérico se nombraba variedades distintas, como es el caso de la manzanilla, todos sabemos que hay diferentes tipos de manzanilla. Y la de aquí se distingue porque la llamamos manzanilla de Sevilla, pero en Cáceres hay otra que es la manzanilla cacereña, en Jaén hay otra que la llamamos manzanilla de Jaén, etc. Y esa es la razón que a pesar de que hemos hablado que tenemos más de 1.200 variedades de olivo, esas variedades tienen más de 3.000 nombres diferentes. Y eso lo que hace es que para nosotros es muy importante saber la identidad genética de la variedad y para eso trabajamos con análisis de ADN. También se usan los huesos de la aceituna que a veces son como nuestra huella dactilar, sirven para distinguir variedades diferentes. Bien, ¿cuántas tenemos en España? En el siglo pasado se hicieron estudios de identificación de variedades de olivo y se clasificaron hasta 272 variedades diferentes. Fue un estudio de la Universidad de Córdoba en colaboración con la Junta de Andalucía. Y aquí en Andalucía se conocen hasta 152 variedades diferentes, muchas de ellas variedades muy locales, que quiere decir que se cultivan en pueblos pequeños, en número muy pequeño y realmente no tienen tanta presencia en el olivar andaluz. Como he comentado antes, todas esas variedades son variedades tradicionales. No están adaptadas a las condiciones de la olivicultura moderna y en olivo, a diferencia de otras especies frutales, como en manzano, en peral, etcétera, no tenemos mucha variedad procedentes de la mejora. Sin embargo, la evolución de la olivicultura es imparable y va hacia la mecanización, hacia los olivares con alta densidad de plantación y de bajo vigor. Obviamente también que sean productivos, resistentes a plagas y enfermedades, que den alto rendimiento, etc. Pero la evolución es imparable y tenemos que estar preparados para responder. Por eso, actualmente existe una gran demanda en la industria viverística de pocas variedades que se adapten a ese tipo de olivicultura. Además, el mercado cada día es global. Si uno va a comprar una planta de olivo aquí o en Australia, probablemente le vende la misma y es probablemente la arbequina. Todo esto y la necesidad de tener variedades nuevas que se adapten a ese tipo de olivicultura está causando una escasa diversificación varietal en el olivar. De hecho, si nos fijamos en la producción de plantas de vivero, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, la mayoría, por no decir casi el 95%, en el caso de nivel nacional, son arbequina, picual y hojiblanca. Y solo un 5% de la producción de plantas de vivero se dedica a otras variedades. Una situación muy parecida tenemos a nivel andaluz. Toda esta situación nos puede conllevar a un riesgo de erosión genética. Pero aunque es una desgracia, no estamos solos y al ser humano le gusta sentirse acompañado en su desgracia. Lo mismo que pasa aquí, pasa en Italia, en Portugal y en muchos países de la cuenca mediterránea. Y repito, se debe al hecho que la mayoría de las variedades que
tenemos actualmente no están adaptadas a ese tipo de olivicultura, a esa evolución de olivicultura, que no tiene por qué ser mala, pero la realidad es la que es. Perder esa gran diversidad no solo es una responsabilidad histórica, no solo es una pérdida de ese legado de biodiversidad que nos han dado o nos han dejado nuestros antepasados. He hablado de agricultores que la seleccionaron casi hace 6.000 años. Es también perder una reserva estratégica del futuro del cultivo, porque esas variedades tradicionales podrían ser resistentes a plagas y enfermedades, podrían adaptarse más a las condiciones de cambio climático que las estamos viendo todos los días, y además muchas de ellas forman parte de las denominaciones de origen y pueden dar un valor añadido al producto, al aceite. Por ello, salvaguardar el patrimonio genético del olivo para nosotros, como una colección mundial de variedades de olivo, es nuestra tarea principal. En olivo, como el olivo es una planta de propagación vegetativa y es diferente a esas semillas que estamos viendo aquí, esa salvaguarda o esa conservación se hace en el campo. Las colecciones de olivo en realidad son olivares, donde en vez de tener 2 o 3 variedades o una, tenemos muchas y mantenemos un número reducido de árboles por variedad para poder tener el máximo número de variedades. Y de ahí viene nuestro principal objetivo o nuestra principal misión: conservar y mantener en la colección toda la variedad genética que se encuentra a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y en mi caso tengo el privilegio de trabajar en una colección mundial, la primera colección mundial de olivo en el mundo, que se estableció en 1970 en Córdoba, en el Centro Alameda del Obispo, donde siempre están invitados, sobre todo en estas fechas, que son unas fechas donde el campo es un festival de colores, de tamaños, de formas. Es muy bonito, es muy difícil de describir. Tienen que venir a verlo y conocerlo. Conocemos muchas cosas de Córdoba, pero se nos olvida que ahí tenemos, igual que es la ciudad de las 3 culturas, es también la ciudad de los 3 centros de investigación agrícola casi más importantes del mundo en el olivar, como nuestro instituto, el IFAPA, el Instituto de Agricultura Sostenible y la Universidad de Córdoba. En nuestra colección, la siguiente pregunta sería: ¿cuántas variedades mantenemos? Tenemos 1.200 entradas y en total, hasta hace poco, hemos identificado 668 variedades diferentes. Fíjense el número, hay casi la mitad, por la razón que dije antes, que hay nombres diferentes para la misma variedad. Estas 668 variedades las tenemos identificadas árbol por árbol. Tienen su código de barra de ADN cada árbol. O sea, sabemos con certeza lo que es cada árbol, lo cual nos permite luego saber lo que estamos manteniendo y lo que estamos evaluando. Además de ello, tenemos una copia de seguridad en Mengíbar. Sería muy difícil que la misma situación, los mismos problemas, las mismas plagas aparecieran a la vez en los 2 sitios. Por eso mantenemos una copia de seguridad, una backup collection, como estoy viendo ahí que lo están diciendo, en los 2 sitios. Bueno, ¿de dónde vienen nuestras variedades? Obviamente somos un centro nacional e internacional de referencia y por ello le hemos prestado muchísima atención a las variedades españolas, pero también tenemos variedades de 29 países y estas variedades han venido hacia nosotros gracias a la colaboración de la red de colecciones nacionales e internacionales del Consejo Olícola Internacional, de colaboraciones bilaterales, de prospecciones que hemos hecho nosotros y en general estamos abiertos a colaboraciones con ustedes y con todo el mundo para seguir ampliando y seguir enriqueciendo nuestra colección. ¿Cuántas de estas son españolas? Nosotros tenemos un total de 570 entradas de España y entre ellas, esas corresponden a 254 variedades diferentes, pero es todo lo que tenemos en España y la respuesta es afortunadamente no. Nos hemos dado cuenta que todavía
haciendo trabajos de prospección o trabajos de estudio de olivos monumentales, tanto en Andalucía como en otras partes de España, como en Cataluña, en La Rioja, en Huesca, que todavía hay variedades no catalogadas, variedades desconocidas que o bien se escaparon a los trabajos que se realizaron a mediados del siglo pasado o bien no se conocían. También nos hemos dado cuenta de otra cosa muy importante. Cuanto menos presión de cultivo hay, es decir, cuanto menos productora o olivarera es una zona, más posibilidad de encontrar variedades locales hay. Y ahí estamos trabajando para ir recuperando esas variedades antes de que sea tarde. Y en este sentido, en los últimos 6, 7 años, en colaboración con otros centros de investigación como he dicho, he mencionado La Rioja, la zona de Galicia, el IVIA de Valencia, el IRTA de Cataluña y muchos agricultores y asociaciones agrarias como las que veo aquí, estamos intentando recuperar esas variedades locales. Y como ya nos hemos dado cuenta y tenemos experiencia que muchas de ellas podrían ser sinonimias de las que ya tenemos, procuramos tener antes toda la información posible y todo material posible. Recogemos frutos, sacamos huesos de esos frutos, recogemos hojas y solo en casos cuando vienen de zonas muy difíciles, de difícil acceso o que están en peligro, recogemos material para propagar. Y procuramos que los identifiquemos cuando sean muy pequeñas, o sea, antes de llevar a la colección, cuando estén en el invernadero, o si es posible, incluso in situ. Cogemos hojas, sacamos ADN de estas hojas e intentamos identificarlas. En concreto, recogimos un total de 538 muestras de ADN, o sea, de hojas para ADN, y propagamos 107 olivos que cogimos en zonas vulnerables o que tendríamos dificultad de volver o que por alguna razón necesitamos propagarla. De todas estas fuimos capaces de identificar 173 variedades diferentes no catalogadas. La pregunta sería, ¿cómo sabéis que son variedades? Podían ser una planta de semilla, porque la hemos encontrado en más de un sitio. Si uno encuentra el mismo genotipo, la misma variedad en más de un sitio, quiere decir que ha habido propagación vegetativa. Y al haber propagación vegetativa, había una intención de cultivo. Por eso sabemos que son variedades. Estas 173 variedades, si os acordáis, dije que teníamos catalogadas anteriormente 260, 270 variedades de olivo. Estas suponen un 40% más de material nacional que vamos incorporando progresivamente en nuestra colección. O sea, estamos aumentando un 40% más el número de variedades españolas que mantenemos en nuestra colección. Y obviamente, de 668 que teníamos, ahora vamos a tener 173 más, que serían alrededor de 820 y tantas variedades. De momento, en el campo, ahora que estamos hablando, tenemos 730 variedades. Mantenemos 2 o 3 árboles por cada variedad en nuestra colección y en la colección de Jaén, en la backup o en la copia de seguridad, 2 árboles por cada variedad. También estamos intentando identificar al menos un árbol por variedad, incluso en Jaén, para intentar evitar errores o algún problema de propagación o de plantación. Con esto intento decir que es un proceso largo, es un proceso difícil, pero un proceso que vale la pena, porque una vez que tenemos identificadas esas variedades locales, ya podemos seguir más allá y podemos intentar evaluarlas agronómicamente, pero evaluaríamos cosas que sabemos que son diferentes, no la misma cosa durante años hasta que nos diéramos cuenta que se trata de lo mismo. Bueno, esas variedades locales que hemos encontrado, ¿qué eran o de dónde venían? Muchos proceden de olivos monumentales. Hemos encontrado muchas variedades locales entre olivos monumentales que hemos prospectado en Andalucía y en otras zonas de España. Y otras son variedades que los agricultores mantienen o porque le tienen mucho cariño, porque está ahí desde hace siglos o porque le reconocen alguna característica. De hecho, hay algunas que tienen nombres muy graciosos como el alfredico. Digo yo, ¿por qué se llama alfredico? Porque eso lo tiene Alfredico en su huerta y se llama alfredico y así se quedó el nombre, alfredico, porque Alfredico lo cultivaba y es totalmente diferente a lo que tenemos nosotros. Esto es otra vez para que recordemos que los nombres de las variedades son denominaciones muy genéricas y a veces muy curiosas. Bueno, pues bien, tenemos estas variedades
identificadas, las tenemos en la colección y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? Tenemos que conocer sus características agronómicas, pero ojo, aquí quería llamar la atención para una cosa. Esto que nosotros hacemos es el primer paso. ¿Por qué? Porque tenemos 3 árboles por variedad. No es representativa de la variedad. Sin embargo, sí nos puede dar una idea de cuáles podrían ser variedades que tenemos en la colección de interés para un carácter concreto. Y una vez que sabemos que tenemos alguna variedad muy productiva, muy interesante, esta la podemos plantar en diferentes puntos de Andalucía para ver dónde funciona mejor o en diferentes puntos de España. Y también esas variedades buenas las podemos utilizar en programas de mejora para producir variedades aún mejores que las tradicionales. En ese sentido, estamos haciendo varios tipos de estudios, llevamos mucho tiempo haciéndolo esto. Yo en realidad soy la 3ª generación de los cuidadores del Banco de Germoplasma, así que muchas de las cosas que estoy contando no son mérito mío, sino mérito de hace más de 50 años de trabajo. Y una de las cosas que estamos evaluando es el vigor y el volumen de copa. Les he dicho que ahora hay necesidad de variedades de vigor bajo y de volumen de copa compacto. Uno de estos, por ejemplo, que se está propagando mucho y que se está vendiendo mucho es la arbequina. Pues bien, nosotros con nuestros estudios, tanto con drones como con medidas en el suelo, hemos sido capaces de identificar 2 variedades que tienen vigor aún más bajo que esas variedades que se están usando ahora mismo. Pero las 2 son de fuera. Una es Kotreiki, que es una variedad griega, y la otra es Souri, que es una variedad de Israel. Sin embargo, hemos seguido trabajando y hemos seleccionado otras variedades de bajo vigor. Con la iglesia hemos topado. Espera. Perdón. Perdón. Bueno, no competimos con la iglesia. No, hombre, no. Además somos amigos. No. Bueno, hemos seleccionado alrededor de 20 variedades de bajo vigor que las estamos propagando y que las vamos a llevar a diferentes campos de Andalucía para ver cuál de ellas se adapta más a una región que a otra. Las variedades no todas se pueden adaptar a cualquier ambiente. Así que, por favor, no compren sin probar, no compren sin preguntar, no compren sin consultar. A nosotros nos pagan para que estemos a su servicio. Así que antes de poner algo en el campo, incluso una variedad tradicional, tienen que preguntar, tienen que consultar. Bueno, pues aparte del vigor, gracias. Otra cosa que estamos viendo es la floración. Desde abril hasta mediados, finales de mayo, cada día se está adelantando más la floración. Nosotros vemos cómo cambia la floración. Y nuestra idea es identificar si hay variedades que son de floración temprana, porque estas son candidatas de escaparse a esas temperaturas tan altas, a esos eventos tan drásticos de cambio climático que hemos vivido últimamente, que hace calor, que hace frío, que el olivo empieza a florecer y luego esas flores se caen o no llegan a dar semillas. Entonces, todo esto se podría estudiar si se puede evitar con la variedad de floración temprana. Ojo, digo se podría, porque siempre tenemos que tener experimentación local antes de sugerir una variedad. Y en esos estudios hemos visto que hay un porcentaje muy pequeño, hemos estudiado más de 400 variedades, un 4 o 5% que florecen temprano. Y una cosa que hemos visto que son variedades que algunas ya las habíamos estudiado antes y sabíamos que lo eran, como la boriolenca, canetera, forastera de Tortosa, todas de la parte noreste de España, Valencia, Cataluña, y sin embargo hemos encontrado alguna nueva, muy local, como una que se llama Rosal, lo dirían en catalán, creo, de Tarragona, y otra de Siria. Todo esto es para decir que mantener esa diversidad siempre es muy útil, porque siempre puedes encontrar caracteres útiles, que luego hay que probarlos, que luego hay que llevarlos a campos experimentales, pero si no la conocemos, no la usamos, si no la usamos, la perdemos, si se la perdemos, no la podemos recuperar.
También hacemos estudios de resistencia a enfermedades. Todo el mundo habla ahora de la xylella, pero nosotros en Andalucía seguimos sufriendo la verticilosis. Por eso nuestro trabajo a la resistencia a la verticilosis sigue. Seguimos trabajando en ello, y al igual que trabajamos con otros compañeros en trabajo de resistencia a la xylella, como os voy a decir después. Y entre los estudios de nuestro banco de germoplasma en condiciones controladas, hemos visto que una variedad local, tan local que es de una aldea almeriense, manzanillera de Huerca Lovera, es tan resistente o incluso más que Frantoio. Para quien no lo sabe, Frantoio es una variedad italiana muy resistente a la verticilosis y resulta que esta variedad es muy resistente. Ahora la hemos puesto en muchos campos en Andalucía y en algunos funciona muy bien y es bastante productiva. Otra cosa que estamos trabajando es en esa nueva enfermedad que ha aparecido en Italia y que por desgracia también la tenemos en las Islas Baleares. Sobre todo es mucho más peligrosa en Ibiza, donde ha aparecido la misma cepa, el mismo tipo que en Italia. Y nosotros no trabajamos aquí, porque afortunadamente que nos dure no tenemos la enfermedad aquí. Nosotros ofrecemos la diversidad de nuestra colección, variedad de nuestra colección a los compañeros de Italia y a los de Mallorca para que las evalúen. Sin embargo, son trabajos muy lentos, trabajos muy a largo plazo. Hay algún resultado, pero no son definitivos y sobre todo es muy difícil encontrar una variedad que pueda ser un poco resistente, pero a la vez útil agronómicamente. Estamos trabajando en ello y estamos también abriendo una línea de mejora para tener variedades mejores, pero que sean resistentes a esa enfermedad. Otra cosa en la que trabajamos, obviamente, estamos hablando de aceitunas. Trabajamos en evaluar los caracteres de fruto y de aceite. Y en concreto, con nuestros estudios, nosotros somos capaces de diferenciar variedades de tamaño de fruto grande, más allá que las conocidas, las que ya se conocen en el sector, para ampliar la oferta olivarera en el sector de aceituna de mesa. También estudiamos, es muy importante en ese sector, la relación pulpa-hueso. Nos interesa que tengamos más pulpa que hueso. Y todos cuando hablamos de eso, hablamos de manzanilla cacereña, gordal sevillana, y sin embargo nosotros hemos encontrado variedades como morisca de Mancor, cerruda de Olvena y Nación, que son variedades locales españolas que también tienen una relación pulpa-hueso bastante buena, bastante alta, lo cual quiere decir que tienen mucha más pulpa que hueso y que podría ser muy interesante para el sector. Pues todos queremos tener rendimiento. Nosotros, por tener tantas variedades, tenemos muchas dificultades en medir el rendimiento industrial, porque tenemos tanta variedad y pocos árboles, pero sí lo hacemos de una forma que se usa en la industria también, en los laboratorios, y lo hacemos en aceituna seca. Y ese rendimiento es bastante estable, es bastante fiable y nos da una idea siempre de qué variabilidad disponemos y si podemos tener variedades, podemos identificar variedades que sean de interés. O sea, lo insisto esto porque, repito, nuestros estudios son la primera fase, luego hay que seguir. Y de ahí que yo no les pueda recomendar con nuestros estudios a ustedes que usen una u otra variedad. En ese sentido, el 40% de las variedades que hemos estudiado, que son más de 420, tenían más o menos un rendimiento entre 32 y 45% en materia seca, incluyendo ahí la arbequina, la arbosana, incluso la chiquitita. Un 25% de ellas, incluyendo la picudo, alguna variedad como la verdeal de Huelva. La variedad de Huelva, como el nombre indica, es de Huelva y fue de las pocas que se llevó a las Islas Canarias, donde también se encuentra, o alguna muy, muy local, como Alia, picalcereña, que son variedades de La Rioja, que también tienen un alto rendimiento, incluso mayor del 50%. Para que nos hagamos una idea, una que tiene 50% de rendimiento en materia seca puede ser 25 o 28% en húmedo, en rendimiento industrial, ¿no? Más o menos. O sea que sigue siendo un rendimiento bastante bueno. Pero repito, estos son nuestros resultados con 3 árboles. Eso nos indica que hay más allá que 3 o 4 variedades, pero tenemos que seguir contando con experimentación local. Otra cosa en la que trabajamos es en las características de los aceites, polifenoles, estabilidad, amargor, caracterización sensorial. En esto, sobre todo ahora, estamos trabajando mucho en los fenoles y también en la composición acídica, pero son trabajos que todavía tenemos en marcha. Uno de esos trabajos es el contenido en tocoferoles
y alfa-tocoferoles, que son responsables de la vitamina E, que es un componente muy importante nutritivo del aceite de oliva. En ese sentido, hemos encontrado que una variedad como la Yumeta tiene mayor contenido en tocoferoles, igual que otras extranjeras como Doca y Kerquiras, que Picual y Arbequina, casi 3 veces más. Repito, esto nos tiene que dar una idea del potencial que podemos tener. Otro análisis que hacemos es el análisis sensorial. En ese sentido voy a hacer un poco de marketing. Hace como unos años, llevamos ya, creo que estamos en la 8ª, llevamos ya 8 años con de este año, que organizamos unas jornadas de cata de las variedades, de los aceites de nuestras variedades de la colección. Y en estas catas hemos observado, y estamos muy orgullosos de ellos, que variedades totalmente desconocidas como Racimal de Jaén, Olivo de Maura, Datilero, que es de Granada, Amargoso, que es de Cádiz, dan unos aceites excelentes. O sea, son variedades locales poco conocidas, pero con aceites muy peculiares, lo cual le podría dar un valor añadido al producto. Y en ese sentido les invito a todos los que me están escuchando a participar en la siguiente jornada de cata el 24 de noviembre de este año. Están invitados si quieren asistir y les prometo que les va a gustar y espero que el tiempo nos acompañe. Bueno, he insistido mucho en la necesidad de ensayos comparativos. ¿Por qué? Porque nosotros, como he dicho, aunque hacemos estudios en las mismas condiciones durante varios años y las diferencias que encontramos son genéticas, porque se hace de la misma manera para todos y las diferencias se deben solo exclusivamente a la variedad, bueno, y al año también en algún caso, pero principalmente a la variedad. No podemos sacar conclusiones definitivas si no se llevan esos ensayos, si no se llevan esas variedades en ensayos en condiciones locales, en las 8 provincias andaluzas y con mucho más árboles por variedad. Y esto es lo que estamos haciendo. E incluso para el rendimiento graso en materia seca, que como he dicho antes es muy estable, hemos visto que en las zonas que lo hemos estudiado, incluso Arbequina, muestra rendimientos, digo incluso Arbequina porque es una variedad conocida por su alto rendimiento graso, se comporta de una manera distinta en una localidad y otra. Obviamente sigue siendo buena, pero en algunos sitios es más productiva que en otras o tiene mayor rendimiento que en otros. Por ello es importante, repito, que cuenten siempre con la consulta y con ensayos de campo. En ese sentido, contamos en el IFAPA con una red de colaboradores que son agricultores como ustedes y a los que les estamos muy agradecidos porque se ofrecen con sus fincas, con su gente, para que hagamos nuestros ensayos. Y tenemos ensayos de varios tipos, ensayo de variedades de aceite y mesa, ensayo de resistencia a verticilosis, ensayo de resistencia al frío y también estamos haciendo, como he mencionado antes, ensayos de variedades de bajo vigor en condiciones experimentales de campo. Bueno, ahora está muy de moda hablar del cambio climático. Todos estamos muy preocupados por el cambio climático, por esas altas temperaturas. En ese sentido, también estamos trabajando comparando nuestros estudios aquí en Andalucía con una zona cuyas condiciones climáticas se parecen mucho a lo que se prevé que nos va a llegar aquí, en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife. Y en esa isla hemos visto que debido a la falta de frío invernal hay una floración totalmente asincronizada. Tú puedes encontrar, me da mucha pena que no podáis ver la figura, en la misma flor, en el mismo ramo puedes encontrar frutos, flores abiertas, flores cerradas y las yemas que están a punto de dar la flor. Todo esto es muy difícil de gestionar para un agricultor. ¿Cómo recoges esa variedad? ¿Cuándo la recoges? Entonces, sabiendo que una de las consecuencias del cambio climático es esta, otra es el adelanto de acumulación de aceite. O sea, digamos que por esas temperaturas maduran mucho antes, se acumula aceite mucho antes, pero tienen menos contenido en oleico y más en linoleico, lo cual quiere decir que los aceites pueden ser menos estables o más inestables, según cómo se mire. Por todo esto, nosotros estamos trabajando y seguiremos evaluando variedades de olivo para estudio de cambio climático porque nuestra idea es identificar los que se pueden adaptar más y poder cruzarlos para tener un programa de mejora genética también para el cambio climático.
Como he dicho antes, el progreso es imparable, pero tenemos que saber hacerlo bien y tenemos que empezar de una base genética amplia. Y ahí está nuestra función. Nosotros somos la colección que ofrece esa base genética amplia a los programas de mejora, tanto nacionales como internacionales. En concreto, 40 variedades de nuestra colección se han usado en el programa de mejora genético conjunto con la Universidad de Córdoba o también propio del IFAPA. Y aparte, en este sentido, aparte de la variedad chiquitita, que quizá la conocen todos, es, como el mismo nombre indica, es una variedad pequeña, adaptada a seto. También existe la Martina, la Chiquitita 2. Todas son variedades que se adaptan a seto, al vigor bajo. Recientemente hemos identificado y se han registrado identificado está mal dicho, se han generado y se han registrado 3 variedades nuevas de programa de mejora del IFAPA, que son resistentes a la verticilosis. Son cruzamientos de frantoio. Recuerden que he dicho que frantoio es una variedad resistente a verticilosis con arbosana y también coronaceae de polinización libre. Es decir, no sabemos cuál es el padre, aunque estamos trabajando en ello, pero es hija de coronaceae que también tiene cierta resistencia. Y la verdad que están funcionando muy bien, pero, y siempre repito ese pero y me van a perdonar, seguimos trabajando, las seguimos evaluando antes de que lleguen al sector, porque hacen falta muchos años de experimentación, muchos años de ensayos en el campo, antes de, digamos, de decir claramente cuál es la variedad que funciona mejor en unas condiciones u otras, me refiero a condiciones climáticas, o una técnica de cultivo u otra, o en un marco plantación o en otra, ¿no? Bueno, como ya estoy hablando mucho, ¿qué sacaríamos como conclusiones de esta charla? Tenemos una gran diversidad varietal en olivo, lo cual no nos exime de un peligro de erosión genética. Por ello tenemos que trabajar en que se aumente la oferta varietal en el olivar. Yo sueño con recorrer Andalucía y no ver solo 3 o 4 o 5 variedades en el campo. El olivo va lento, pero es imparable y yo espero que lo veré y si no que lo vean otros. Necesitamos experimentación local, siempre. Por favor, no se fían de cosas que no están bien probadas. Por favor, no llamen diciendo, me han hablado de esta variedad que viene de tal sitio, me han dicho es buena. Si tienen interés, pónganse en contacto con nosotros. Incluso podríamos colaborar para tener un campo experimental en su finca o se podría encontrar la manera de colaborar, pero hay que ser siempre prudente. Es una planta perenne. Aunque ahora con las nuevas técnicas de cultivo puede estar 20, 25 años en el campo, pero siguen siendo muchos años y hay que ser prudente. Otra cosa muy importante, por favor no compren en viveros que no están certificados, que no se sabe muy bien la variedad, que no se sabe muy bien si cumplan las normas de certificado sanitario. Hay que tener mucho cuidado porque la xylella que parecía tan lejana ya la tenemos tan cercana en Italia y en nuestras Islas Baleares. Y como he dicho antes, el progreso es imparable, no hay que tenerle miedo, hay que hacerlo bien y la mejora genética es muy buena y muy útil para los nuevos retos del olivar. Para nosotros, conservar la variedad de olivo no solo representa un tesoro y un legado de la variedad de las generaciones de agricultores, sino, lo repito, es una obligación moral, es una obligación institucional para el IFAPA y también es una garantía para el futuro, es una reserva estratégica para el futuro del cultivo. Y les estamos muy agradecidos a esas generaciones de agricultores por lo que han hecho, a todas las personas que colaboran con nosotros y nos han dado la oportunidad de tener esas 173 nuevas variedades locales y nacionales que les he mencionado, y a todos ustedes gracias por todo. Pues muchas gracias, Angelina. Me ha parecido muy oportuna tu intervención porque iba en la línea para lo que organizamos esta feria, que es difundir los conocimientos relacionados con la biodiversidad y en este caso sobre el olivo, que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad. Después de 20 ferias, creo que ya era un momento para este cultivo tan importante. Perdón, es de bien nacido ser agradecido. Tendría que haber empezado la charla dando las gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir... Vamos a abrir
un tiempo para las preguntas. Entonces, si alguien quiere preguntar algo o aportar algo, pues es el momento de... Entonces, ¿alguien quiere... ¿Tú quieres preguntar? No hay más, ¿no? Bueno, pues entonces empieza tú primero, te digo porque como tú ya has hablado antes, ahora te damos otra vez la palabra. Hola, muy buenas. Mi pregunta es, ¿cuántos agricultores hay de momento que colaboran con vosotros con estos, bueno, ¿cómo se dice?, campos experimentales? Ahí con los puntos es un poco difícil, pero son más de 20 y tantas fincas por toda Andalucía. Ay, perdón. Exactamente, tendría que verlo, ¿no? Y por los puntos ahí sería un poco complicado, pero son más de 20 fincas. Tengo que decir que fue una grata sorpresa. Es un placer porque la gente se ofrece con todo, nos facilita todo. Ya no solo el terreno, el trabajo, todo, e incluso en plan de broma solemos decir que quien tiene la finca, yo no puedo porque son variedades de muchos países y los tengo que mantener en un sitio, hay normas internacionales, pero mis compañeros siempre me retan que sus olivos están mucho mejor cuidados con los míos porque los tienen los agricultores y porque ellos tienen más medios, ¿no? Pero sí, nunca hemos tenido problemas en colaboradores, al contrario, muchas veces no llegamos, o sea, nos llaman, se ofrecen y por motivos o porque en la misma zona tenemos ya otra finca o por motivos de otro índole, pero nunca ha sido un problema, no es. Y yo en concreto también tengo que estar muy agradecida porque cuando recogemos material vamos a la finca, vamos una vez, volvemos otra vez si es distinta, a veces tardamos según el caso para hacer la identificación y siempre los agricultores son muy pacientes, hombre, y no es... Es muy generoso que te dejen entrar en su finca, en su casa muchas veces, que aquí en el Mediterráneo estamos muy dados a invitar y en muchos ya sé muy bien cómo hacen el potaje, la comida y toda esta cosa porque también se dan a esto. Y lo de las semillas, por ejemplo, pues a veces te regalan semillas u otra cosa a pesar de que yo no trabajo en esto. O sea que eso sí que no es ningún problema. El problema es otro. O sea, es decir, a esa colaboración, por lo menos en mi caso, la colaboración, por ejemplo, con los olivos monumentales. A mí me hubiera gustado mucho que, aparte de que se conociera la figura de olivo monumental, que se conoce, que hubiera ayudas para los agricultores. Es decir, yo, si voy a su finca y queremos que esos olivos los conozca todo el mundo, el agricultor tiene que recibir por lo menos algo a cambio. Y lo han intentado en otros sitios, por ejemplo, en Valencia y Cataluña, que tienen una ley de protección de los olivos monumentales, pero no se ha conseguido. Tiene que ser muy difícil, no sé si son normativas europeas, no lo sé, pero no se ha conseguido. O sea, que en nuestro caso la experiencia es muy positiva. Lo que pasa que, claro, otra cosa es diferente, o sea, la ayuda, por ejemplo, que hay en Israel, que cada agricultor paga un porcentaje para el desarrollo de investigación y eso, pues ya es otro asunto, pero de lo que estamos hablando estamos muy contentos. De nada. Muchas gracias. Y ahora creo que tenías tú una pregunta, ¿no? Bueno, son varias preguntas y varios comentarios. Personalmente, antes comenté que soy de Pampaneira, en la provincia de Granada, en la Alpujarra, y tengo un par de terrenos con olivos. En uno de ellos, que es el que yo estoy trabajando ahora, tengo 27 olivos realmente, que los planté yo mismo hace unos 17 años para intentar sensibilizar a mis hijos sobre el cuidado del campo y todas esas cosas. Y no lo conseguí. Están con los estudios y todo eso. Vamos a ver. En este año, porque no has mencionado todo el problema que hay de baja productividad en los olivos en estos 2 últimos años, que ha hecho que se dispare el precio del aceite, que es lo que le preocupa a la mayoría social. Entonces, en mi caso, debido a las investigaciones que estoy haciendo sobre entornos con estrés hídrico, que era también el caso mío de mi pueblo, porque allí tenemos 4 meses que no llueve absolutamente nada, y luego al mismo tiempo tenemos una textura de terreno que el agua que cae
que por lluvia o por riego, drena muy rápidamente y entonces las raíces tienen que capturar el agua al vuelo, lo cual es un problema, porque redunda en una pérdida de productividad y por tanto de la fertilidad. Entonces yo estoy haciendo esos experimentos, ya llevo 3 años y a fecha de hoy he conseguido que este año, que estoy aún pendiente de recoger la cosecha, que ha sido récord en mi caso cuando en mi vecino de al lado no tiene ni el 20% de otros años. El año pasado también fue muy malo para él y este año también va a ser muy malo y está apenas a 50 metros. Pero ya ellos siguen el sistema tradicional como si no hubiera habido cambio climático y como si no... Bueno, que yo matizaría que no es cambio climático, es calentamiento global que, entre otros efectos, genera cambio climático. Pero parece como si el cambio climático fuera una cosa natural. No, el calentamiento es de origen antropogénico. En fin, bueno, eso es otra problemática. Pero utilizar cambio climático es un eufemismo para desviar la atención, porque calentamiento global es más importante, enfocarlo desde ahí. Entonces yo quería llevar mis aceitunas, mi producción, a hacer... y muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante, pero quizás a nivel académico, que es importante. Pero yo tengo el problema a nivel personal de productor de aceitunas y quisiera producir mi aceite. Entonces he ido a un par de almazaras y el problema es que en ambos sitios la legislación es muy perjudicial para el productor. De tal manera que si yo llevo 500 kilos, porque hay un mínimo de aceitunas que tienes que llevar para poder hacer la maquila, o en cualquier caso, si llevas 300 kilos tienes que pagar 500, porque el mínimo es 500. Entonces, tú entregas 500 kilos de aceitunas y en la maquila es que quiere decir que te hacen el aceite, ellos. Resulta que por ley solamente te dan el aceite. Tanto el hueso como la pulpa resultante seca se la quedan ellos y yo no, yo la quiero para mí, porque me sirve para el compostaje y para enriquecer mi terreno. Entonces estoy pensando en este año comprar mi propia prensa y producción de aceite. Pero todo... Yo te agradecería porque tenemos que seguir la feria. Vale, lo dejo aquí. La pregunta que te has que hacer. El turno ahora es de preguntas. Sí. La pregunta. Vale. Bueno, tengo varias preguntas. Primero, usted habla que el progreso es imparable. Habría que definir cómo define usted progreso, porque vamos a un mundo, a un futuro muy negro. Espere, luego déjeme de esto. Hacerle las preguntas. Sí. Vamos a ver, usted habla de mecanización del campo. Yo creo más en el pluricultivo que en el monocultivo. La productividad en el monocultivo es inferior al pluricultivo, según muchas... Vale. Vale. Bueno, luego continúo preguntando. Un momento. Vamos a matizar un poco. Yo he dicho, y además yo he dicho desde el principio que soy extranjera. Me ha parecido muy bien que ha podido utilizar las palabras, pero también tiene que saber que yo no soy de aquí. No uso mal las palabras o no las uso intencionadamente, uso las que conozco. Primero. Segundo, yo soy el primer eslabón de los estudios de olivo. No trabajo directamente, siempre lo deja muy claro que hay que comprobar, que hay que hacerlo en el campo y no he defendido ningún tipo de sistema de cultivo. Yo he defendido la diversidad del olivo y le he dicho y lo digo, que la diversidad y la mejora no son enemigas, que la diversidad no va en contra de la mejora y la mejora no tiene que ir en contra de la diversidad, porque de hecho, si la mejora usa pocas variedades, va a tener otro problema de erosión genética. Y en eso nos cuidamos mucho en el IFAPA y trabajamos mucho en eso. Yo no puedo hablar de producción, no estoy aquí y siento mucho si la charla ha sido muy académica, porque yo no trabajo en eso y no puedo hablar de lo que desconozco. Yo puedo dar mi opinión y eso, ojo, tendría que ser como persona, luego como investigadora, pero no de mi institución. Quiero dejar eso muy claro porque se está grabando, además. A mí me parece muy bien, me parece excelente cualquier tipo de iniciativa. Nosotros trabajamos en olivar ecológico. Nosotros hacemos muchos trabajos que yo aquí no los he mencionado, entre otras cosas, porque yo soy la persona que da idea de qué variedad se puede usar,
cuál podría ser buena, pero ahí se termina mi función, porque yo no llego a más, no conozco más y además no puedo trabajar en todo. Hay compañeros que son mucho mejores que yo y les podría responder mucho mejor que yo. Mi charla era biodiversidad del olivar y así he respondido. Que si hay calentamiento global y no cambio climático, bueno, a mí yo no defiendo ni estoy en contra de ninguna teoría. Yo defiendo la diversidad y la defenderé siempre, pero también soy muy consciente que si hay una variedad tradicional que por lo que sea no da mucha producción, le tenemos que dar otra salida. Tenemos que pensar en otras alternativas porque la gente, como usted ha dicho, quiere vender, quiere producir, pero para mí no hay variedades buenas y malas. Cuando me lo preguntan digo, es como si me dijeran, porque no tengo hijos, si me dijeran cuál de mis dedos me duele más. Me gustan todas, las tengo todas. Hay variedades en mi banco de germoplasma que tienen el fruto muy, 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 muy pequeño, que son muy difíciles de recoger. Por algo serán, por algo los seleccionó el agricultor y ya, si están, las podemos usar. Eso era lo que yo quería decir y no quería entrar en ningún tipo de polémica. Bueno, ahora me toca a mí hacer preguntas. La primera, si algún agricultor o agricultora quiere introducir variedades, por ejemplo, de su pueblo que hayan desaparecido, que podéis tener vosotros en el banco, ¿a quién se tiene que dirigir? ¿Cómo podría...? A ver, como todo, lo hacemos a base de tú a tú, colaboración tú a tú. Aquí está mi correo, en la página web del IFAPA viene mi teléfono. La gente no suele contactar tal cual, me he enterado, voy a decir cómo lo hacemos. La gente llama y te dice, tengo una variedad que me parece distinta. Y tú dices, pues muy bien, ahora mismo... Muchas veces digo yo, ahora mismo no tenemos plan para hacer la identificación, pero ¿tiene usted frutos, fotos de huesos? ¿O me puede traer frutos y huesos para tenerlo, para verlo? Nunca se puede decir, por lo menos yo no soy capaz, de que viendo solo los frutos y los huesos es tal variedad, pero se puede aproximar que se parece a tal o a otra. Siempre el ADN es mucho mejor. Esto por un lado, y luego ya después quedamos para ir a ver la finca, para recoger material cuando podemos. Y cuando no podemos, muchas veces nos lo mandan ellos, los brotes de hojas, sacamos nosotros el ADN, hacemos el estudio y si resulta diferente al resto, vamos a recoger material ahí. Y si no resulta diferente, informamos al agricultor que no la conoce, que por eso llama y le decimos, mire, la variedad que nos ha mandado en realidad es interesante, pero nosotros la tenemos porque es sinonimia de tal y tal. Y cuando es distinta, pues la propagamos. Ahora, una cosa es si uno quiere darle un uso comercial a esa variedad. Eso iba a decir. Nosotros no damos material que no sea declarado comercial. Es decir, si el agricultor quiere esto, tendría que ponerse en contacto con un viverista local que le declarara variedad comercial. Sin embargo, está previsto, hay normas nuevas de la FAO que en el futuro, que espero que sea pronto, para agricultores pequeños que no le van a dar un uso a escala comercial, se pueden hacer convenios o una manera de intercambiar. Pero hoy por hoy, la mejor forma, la más rápida, la más fácil que yo recomiendo es hablar con un viverista de la zona que la declare variedad comercial, que lo propague y que lo tenga en su finca, porque además así es seguro que se lo van a identificar. Yo en estos casos lo que hago es la identificación, siempre se lo hacemos gratis. Lo hago porque me parece que es lo que me corresponde. Pero de momento tal y cual funciona, primero porque no tenemos material suficiente y segundo porque nosotros no damos variedades para fines comerciales. Ningún banco de germoplasma los da.